En esta ocasión estudiaremos el concepto de carga nuclear efectiva. Comencemos. Las propiedades periódicas, que es el tema en el cual nos vamos a enfocar en las videotutorías del capítulo 7, corresponden a aquellas características de los elementos que se relacionan con su posición en la tabla periódica y van a depender de dos factores principales. Por un lado tenemos la configuración electrónica, es decir, la cantidad de electrones que tenemos dentro de la nube electrónica y su distribución en la misma. También tenemos las fuerzas de atracción del núcleo. Recordemos que las partículas que tengan cargas iguales tienden a repelerse, mientras que las partículas que tienen cargas opuestas tienden a atraerse. En este sentido, dentro del átomo, el núcleo que tiene cargas positivas atrae a los electrones con cargas negativas. Y la fuerza de atracción de este sistema se puede calcular con la fórmula de la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de atracción es igual a una constante K multiplicada por el valor absoluto de la multiplicación de las cargas de las partículas involucradas dividido entre el radio al cuadrado, que en este caso corresponde a la distancia que hay entre las partículas. Si nosotros tomamos en consideración estos dos factores de configuración electrónica y de fuerzas de atracción, podemos llegar a un nuevo concepto, que podría decirse es la primera propiedad periódica que vamos a discutir y es de las propiedades periódicas más importantes debido a que de esta dependen varias de las propiedades periódicas que vamos a discutir posteriormente. Este nuevo concepto lo vamos a llamar carga nuclear efectiva. Y para poder comprenderlo vamos a tomar el ejemplo donde tenemos un átomo. En este átomo tenemos a nuestro núcleo atómico representado en color anaranjado donde tenemos a los protones y a la carga positiva. Vamos a asumir que alrededor de este núcleo de carga positiva tenemos primeramente una capa interna de electrones. Esta va a ser la capa más cercana al núcleo y es la que tenemos representada en color verde en la imagen. Más allá de la capa interna de electrones vamos a tener una segunda capa de electrones que vamos a llamar la capa externa y que la vamos a representar con un color morado. Recordemos que los orbitales o las capas de electrones dentro de la nube electrónica se comportan de esta manera y se van apilando unas encima de otras. Si nosotros consideramos este sistema y asumimos que en nuestra primera capa, en la capa interna, tenemos dos electrones y que en nuestra capa externa tenemos un electrón, vamos a ver un comportamiento interesante en cuanto a la interacción de cargas entre el núcleo y los electrones. Primeramente, si comparamos lo que ocurre entre el núcleo y los electrones de la capa interna, vamos a encontrar que los electrones internos perciben la carga positiva proveniente del núcleo de manera directa. Por lo tanto, se sienten fuertemente atraídos hacia el núcleo. Sin embargo, si nosotros consideramos lo que ocurre entre el núcleo positivo y los electrones de la capa externa, vamos a observar que los electrones externos perciben una carga nuclear menor, debido a que los electrones internos funcionan en este caso como un tipo de pantalla, que no permite que los electrones de la capa externa perciban toda la carga positiva que proviene del núcleo. En el caso de que tengamos átomos polielectrónicos, es decir, aquellos átomos donde tenemos diferentes orbitales llenos de electrones, en este caso los electrones internos van a generar ese efecto de pantalla sobre los electrones externos del núcleo. Y a partir de aquí podemos deducir el concepto de carga nuclear efectiva, que lo vamos a definir como la carga real que percibe un electrón al considerar el apantallamiento de las capas internas. Y depende de dos factores, el factor Z, que es el número de protones, y de este factor depende la carga que proviene del núcleo, y tenemos también el factor S, que es una constante de apantallamiento que va a depender de la cantidad de electrones que tenemos en la nube electrónica y del tipo de orbital donde se encuentran esos electrones. Si a la carga que proviene del núcleo le restamos el apantallamiento, vamos a obtener entonces la carga nuclear efectiva. Algunos aspectos importantes que debemos considerar en torno a la carga nuclear efectiva es que, primeramente, los electrones se ven apantallados por electrones de capas más internas de la nube. Sin embargo, los electrones que están ubicados dentro de un mismo orbital no se van a apantallar entre sí. Electrones dentro de un mismo nivel no se apantallan unos a otros, sino que solo se ven apantallados por aquellos electrones que se encuentren en capas más internas de la nube electrónica. En segundo lugar, tenemos que los orbitales de una misma capa que estén más cercanos al núcleo son menos energéticos. Y esto se debe a que perciben una mayor carga nuclear efectiva. Para poder entender este concepto podemos comparar un gráfico donde tenemos densidad electrónica versus la distancia al núcleo en picómetros.
Primeramente, este concepto de densidad electrónica se refiere a la cantidad o la probabilidad que tenemos de encontrar a los electrones en cierto punto de la nube. Entonces aquí lo que tenemos graficado es probabilidad de encontrar a los electrones en distancia. Donde tengamos los máximos de densidad electrónica es donde es más probable encontrar a los electrones en ese orbital. En este gráfico tenemos comparados tres orbitales del nivel energético 3, que son el orbital 3s en azul, el orbital 3p en morado y el orbital 3d en verde. Podemos observar que de estos tres orbitales, el orbital que se encuentra más cercano su densidad electrónica al núcleo es el orbital de tipo 3s. Esto quiere decir que este orbital es el que se encuentra más cercano al núcleo de estos tres orbitales en el nivel 3. Al encontrarse más cercano al núcleo, los electrones se atraen con más fuerza, se sienten atraídos con más fuerza por la carga del núcleo, y por lo tanto ese orbital se va a volver un orbital menos energético que los orbitales 3p y los orbitales 3d. Por eso es que cuando hacemos una configuración electrónica, en este caso siempre vamos a llenar primero el orbital 3s de electrones, luego el 3p y luego el 3d. El tercer aspecto importante que debemos considerar es que la carga nuclear efectiva sobre los electrones de valencia, es decir, los electrones de la capa más externa, aumenta de izquierda a derecha en los periodos de la tabla periódica y de abajo hacia arriba en los grupos. El aumento en carga nuclear efectiva de abajo hacia arriba se explica pensando en que si nosotros vamos agregando cada vez más capas de electrones, el apantallamiento va a ser mayor. De esta forma, si bajamos en los grupos de la tabla periódica, donde tenemos cada vez más electrones, el apantallamiento que sienten o que sufren los electrones de la capa más externa va a ser cada vez mayor. Por eso las mayores cargas nucleares efectivas las encontramos en la parte superior de la tabla periódica. En cuanto a la tendencia que observamos en los periodos donde aumenta de izquierda a derecha, debemos recordar que cuando agregamos electrones dentro de un mismo nivel energético, estos electrones no se apantallan entre sí. Así que dentro de un mismo periodo no estamos agregando apantallamiento. Sin embargo, estamos agregando siempre protones al núcleo cuando pasamos de una especie a otra. Así que la carga nuclear, el Z, va a ir aumentando, mientras que el apantallamiento se mantiene relativamente constante. Por eso entonces, conforme vayamos avanzando hacia la derecha de la tabla, vamos a tener entonces mayores valores de carga nuclear efectiva. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a ordenar los elementos del grupo de los metales alcalino-térreos, es decir, el grupo 2A, en orden decreciente de carga nuclear efectiva, y vamos a justificar nuestra respuesta. Entonces vamos a trabajar con los elementos del grupo de los metales alcalino-térreos. Grupo 2A está compuesto por 6 elementos. Tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Muy bien, cuando nos solicitan que hagamos un orden de tipo decreciente, vamos a recordar que el orden decreciente quiere decir que vamos a comenzar con la especie más grande y vamos a ir ordenando las especies hasta llegar a la especie más pequeña. En el caso de que fuera un orden creciente, tendríamos que hacerlo al revés, desde la especie más pequeña hacia la especie más grande. En este caso, entonces, vamos a ordenar los elementos según el orden decreciente de carga nuclear efectiva. Recordemos que la tendencia, según la teoría, para la carga nuclear efectiva es que esta va a ir en aumento desde abajo hasta arriba en un grupo de la tabla periódica. Como todos los elementos se encuentran dentro del mismo grupo, lo que tenemos que hacer es tomar esta tendencia general de carga nuclear efectiva y aplicarla a los elementos del grupo. Con esto tendríamos que entonces el elemento con la mayor carga nuclear efectiva en este caso sería el berilio. Comenzamos con esta especie, dado que vamos en orden decreciente, y ahora vamos a ir escribiendo las demás especies según cómo vaya disminuyendo la carga nuclear efectiva. Eso nos dice que vamos a seguir la tendencia del grupo, por lo tanto, magnesio seguiría, luego el calcio, luego el estroncio, luego el bario, y por último, el radio. ¿Cómo justificamos esta tendencia? Recordemos que la carga nuclear efectiva depende en gran medida de la cantidad de capas de electrones que tengamos de forma interna en nuestra nube electrónica. Y conforme nosotros vayamos bajando en la tabla periódica, vamos a tener una mayor cantidad de capas de orbitales llenas de electrones. Esto quiere decir que vamos a tener un mayor apantallamiento conforme nosotros vamos bajando en los grupos de la tabla periódica. Y esto se traduce finalmente entonces en que vamos a tener
un mayor apantallamiento y una menor carga nuclear efectiva conforme vayamos bajando a lo largo de la tabla periódica. En el segundo ejercicio vamos a explicar de qué manera varía la carga nuclear efectiva a lo largo del tercer periodo de la tabla periódica. Aquí vamos a trabajar entonces con el tercer periodo de la tabla, que empieza de izquierda a derecha con el elemento sodio. Luego tenemos magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y finalmente el argón. La pregunta es, tenemos que explicar cómo va a variar la carga nuclear efectiva a lo largo de este tercer periodo. Recordemos que en este periodo lo que tenemos son un átomo con su núcleo de carga positiva, tenemos una capa de electrones que vamos a llamar capa de electrones internos, y vamos a tener luego una capa de electrones que van a ser los electrones externos. Los electrones externos siempre corresponden a la última capa de orbitales que tenemos en la especie. Todos estos orbitales tienen estos electrones externos en el nivel n igual a 3. Lo que sabemos, según la teoría de la carga nuclear efectiva, es que cuando nosotros agregamos electrones dentro de un mismo nivel energético, no se genera apantallamiento significativo. El apantallamiento significativo viene si nosotros agregamos electrones en la capa interna. En este caso no tenemos electrones agregados en la capa interna si nos movemos desde el sodio hacia el argón. Y por lo tanto, quiere decir que estamos agregando solamente electrones externos. Entonces, esto se traduce en que al movernos a lo largo de ese periodo, solamente vamos a estar agregando electrones que no incrementan el apantallamiento, pero también estamos agregando protones en el núcleo que sí generan una mayor carga de Z. Por lo tanto, el apantallamiento no crece, pero Z sí crece. Esto quiere decir que entonces la carga nuclear efectiva a lo largo de ese periodo va a aumentar.